Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos adquirir a nuestras aves. ¡Comenzamos! Por norma general, los agapornis suelen ser unas aves pues, que se ganan con mucha facilidad nuestros corazones. Ellos suelen ser pues, muy juguetones, muy traviesos, muy activos, y eso a la larga pues, hace que con facilidad pues, sintamos el deseo de poder tener a uno, o en algunos casos incluso más de uno. En este vídeo vamos a ver pues, qué diferentes formas hay de poder adquirirlo o de poder conseguirlo, y cuál sería pues, la más recomendable. Evidentemente existen muchas formas de tener a nuestra ave. Puede ser que nos la regale un conocido, puede ser que no la encontremos y no aparezca el dueño, o puede ser que la adquiramos a través de una tienda. Independientemente de todas estas formas, hay una que es la más recomendable y la que es la más aconsejable, que esa es la que consiste en localizar un buen criador y conseguirlo a través de él. ¿Qué ventajas vamos a tener si adquirimos nuestra ave a través de un buen criador? Y hablo de un buen criador, entrecomillado, porque a partir de aquí vamos a hablar de lo que es la norma general, ya que todos sabéis pues, que como en todos sitios pues, existen excepciones. Obtener vuestras aves a partir de un buen criador os va a garantizar una serie de puntos o aspectos a tener en cuenta que os van a ser de mucha ayuda a la hora de poder criar ustedes a vuestras aves ya en casa. Y es que de una parte os va a garantizar que el ave no conlleva o no trae ninguna malformación. Es decir, no tiene problemas con las patas de rana, no hay problemas con los picos, no existen malformaciones en las alas. Y todo esto pues, nos va a ayudar a nosotros que mientras que los tengamos en casa, la cría sea mucho más sencilla. Asimismo, nos va a garantizar pues, que el ave ha sido bien alimentada durante su cría. No solo ella, sino también sus progenitores, lo que son los padres. Que a diferencia, pues que si tal vez lo adquirís a través de algún establecimiento, pues normalmente allí lo suelen alimentar solamente con mixtura, mientras que un criador pues los va a estar alimentando tanto con frutas, verduras y va a estar dándole una dieta muchísimo más equilibrada. También vamos a tener en cuenta pues que el criador, al llevar un registro de lo que son las familias con las que está criando, va a facilitarnos lo que es una línea pura, que no tengamos problemas el día de mañana si nosotros queremos seguir criando. O en el caso de que nos llevemos unas parejas, pues vamos a evitar que existan problemas de endogamia o consanguinidad. Y todo esto, pues también, como hemos comentado, nos va a ser de mucha utilidad para poder el día de mañana criar con ellos. Asimismo, normalmente un criador nos va a dar el ave cesada, y ahí os digo que tengáis muchísimo cuidado, ya que no os fiéis de que el cesaje os lo haga por tocar los huesos de la pelvis y os diga, estos están más juntos o estos están más separados, este es macho o este es hembra. Porque ya yo he pasado por dos casos en los que tanto pipa como espe fueron vistos por un criador, este les palpó y dijo, no te preocupes porque estos van a ser hembras seguro. Y resultó pues que después le hice el cesaje por ADN y tanto pipa como espe pues resultó ser los machos y me junté con 3. Así que bueno, no os fiéis y pedid por favor que os den un documento certificado del cesaje por el laboratorio. También un aspecto muy importante a tener en cuenta con un buen criador es que el día que os llevéis a la ave ya con ustedes a casa, vais a encontrar en esa persona un apoyo o una guía inicial que os va a poder resolver pues, todas aquellas dudas que os pudieran surgir al principio. ¿Vale? Y eso va a ser muy importante porque cuando tenéis por primera vez una ave en casa, las dudas que surgen con ellos van a ser infinitas. Y ahí pues evidentemente si el criador es bueno y os ha aconsejado bien, os va a poder resolver muchas de las dudas que os puedan ir surgiendo. En el caso de que tengamos la oportunidad de poder adquirir nosotros el ave directamente, ¿qué es lo que podemos observar o en qué deberíamos de fijarnos antes de traernos ese ave con nosotros? Pues hay cosas que son muy básicas y muy elementales, como tal vez sería el estado de la limpieza y la higiene que hubiera en las instalaciones de donde va a provenir el ave. Eso va a ser un síntoma claro de cuál es el grado que ese criador tiene de afecto hacia las crías y hacia sus ejemplares. También podemos fijarnos dentro de ese orden cómo se encuentran dispuestas las diferentes jaulas,
Si vemos que son estancias independientes donde la jaula de cría se encuentra aislada una de la otra y las parejas no están cruzadas ni se están viendo una a otra, pues también vamos a poder notar que hay un cierto orden y norma por parte de ese criador, lo cual nos va a dar bastante tranquilidad. Otra cosa muy importante en la que también deberemos de fijarnos es el estado de actividad que tiene el ave. Es decir, si vemos que el ave está acurrucada o bien está esquinada y un poco apática, evidentemente esos son síntomas de que ese ave no goza de una buena salud o no se encuentra en un buen estado, ¿vale? De la misma forma, si vemos que es excesivamente activa y que lo que se dedica es a estar picando al resto de las aves que la acompañan, pues tampoco es muy aconsejable que adquiráis ese ave que sea un poco más agresiva. Lo ideal es encontrar un ave pues, que sea juguetona, que interactúe bien con el resto de las aves que se encuentren en ese momento, para que así, cuando la tengáis en casa, no os vaya a generar ningún tipo de problema a la hora de criar y tampoco si queréis ponerle algún compañero. El plumaje del ave también va a ser un claro indicador, es decir, si vemos que tiene calvas o que le falta algunas plumas, pues eso es síntoma de que tal vez el ave esté sufriendo problemas de estrés o picaje, o que le estén picando el resto de las aves que se encuentran en el aviario, o incluso a unas malas, pues puede ser que tuviera malformaciones en las alas y pudiera ser un síntoma del PBFD. Entonces con eso tener mucho cuidado. Vigilar que el ave que estáis adquiriendo se encuentra completamente cubierta, está bien emplumada y que estas plumas pues tienen un color que sea brillante, que sean unos tonos vivos y alegres. Eso es síntoma de que estás teniendo una buena alimentación. Ya lo último, y es muy importante tener este punto en cuenta, fijaros en que la ave esté anillada. ¿Por qué? Porque ahí vais a tener la garantía del año en el que nació el ave, vais a tener la referencia del criador. Y sobre todo, ese código, esa anilla, es la que os va a servir para cotejarlo y compararlo pues, con el certificado de cesaje que os dé el criador cuando os la entregue. Ya para terminar, pues hablemos del precio. Y es que en este punto, pues cada criador va a ser libre de poder darle el valor que él crea oportuno a sus crías, ¿no? a sus ejemplares. Tener en cuenta que lo que es la cría de un ave conlleva una serie de gastos de mantenimiento, tanto lo que es la limpieza, lo que es la higiene, desparasitaciones, la alimentación. Todo esto evidentemente va a incurrir después en el valor que el criador os quiera pedir por su ave. De esa misma forma ustedes también sois libres de elegir ese valor, ¿no? Y de estar conforme o no, en función de lo que cada uno sopese y pueda valorar. Hoy por hoy podéis encontrar especies que van desde los 15 euros hasta que rondan los 50. Ahí vais a ser ustedes los que veáis las prioridades y veáis qué es lo que os realmente compensa. Pues bien, hasta aquí es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de utilidad. Si es así, pues darle un buen like y suscribiros al canal. Si queréis, pues abajo en los comentarios podéis dejar cuáles son vuestras experiencias o cómo pensáis ustedes adquirir a vuestra ave o cómo la adquiristeis la primera vez. Y nada, recordaros pues que estamos haciendo una campaña participativa en la que hay varios canales que nos estamos apoyando entre unos y otros. Así que bueno, podéis encontrar muchos más consejos como estos pues en canales pues como Agapornis España. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.